Pues bien, estimados televidentes, ya nos encontramos con Encia Verducci a propósito de su libro Nanov. De él vamos a platicar. Fue presentado en la recién concluida Feria del Libro que organiza el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Le agradecemos mucho de veras que aceptes charlar con nosotros. Gracias, maestro. Gracias por invitarme a esta entrevista. Y bueno, pues lo primero que quiera preguntarle, platiqué con Janet, bueno, a propósito de su obra y todo, y le proponía yo a Janet, bueno, que generalmente el arte es vivencial, es decir, se tiene que vivir para apreciarlo y para hacerlo, la poesía, por supuesto, y que usted es una persona que no solo se compromete, lo siente y lo vive, sino que además lo investiga, o sea, que es una obra donde está todo eso. Es así, tuvo que pasar todo esto con este libro. Bueno, el libro en realidad trata de un graffiti, de un muro de 70 metros de largo por 3 de alto, que hizo un hombre que se llama Fernando Oreste Nanetti y que firmaba como Nanov o NOF 4. El 4 era porque era el número del pabellón del hospital, donde estaba en el Hospital Psiquiátrico de Volterra. Sí. Decir que si lo viví, no. Yo creo que con Nanov fue un proceso muy largo. Fueron 10 años de investigación y de escritura. Tuve que leer muchísimo sobre historia de la psiquiatría en Europa. Por supuesto, tuve que leer a Foucault, historia de Europa, para ubicar al personaje, pero también tratar de entender o de vivir la experiencia de qué se siente ser un alienado, cómo ver el mundo a partir de la mente de un alienado. Y además algo más importante, un hombre, era un hombre insano, digamos, tenía problemas de esquizofrenia y entonces era un doble trabajo o un triple trabajo, ¿no? Y bueno, fueron tantos años de adentrarme en el personaje, de tratar de entenderlo, tratar de entender su muro, tratar de entender su mundo en el que vivía, que, bueno, hubo un momento que puedo decir, como decía el autor de Emma Bovary, yo soy Emma Bovary, en este caso yo soy Nanov, ¿no? Esa es justamente, perdón, la vivencia, a lo mejor no lo supe plantear bien, pero yo me la imagino usted, ya tuve el privilegio de leer someramente su libro, que requiere una lectura de veras a fondo también, pero me refería justamente a esta vivencia, ¿verdad? Ese compromiso con su propia obra y que suele haber un desgaste. Creo que sí fue muy desgastante, creo que sí representó, además de todo el tiempo invertido, el estar pensando cómo pensaría Nanov, cómo vería el mundo Nanov, hasta que llega un momento en que estás tan metido en eso que acaba una siendo Nanov, como acabo de decir, y sí, lo decía Flaubert, yo soy Madame Bovary. Bueno, yo, Encia Verducci dice, yo soy Nanov. Acabé haciendo Nanov y tratando de entender, no de entender su mundo, sino de asimilarlo, ¿no? Y sí fue muy desgastante. Y sí fue... además también pasó algo. Sí. Este libro tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial. A él lo recluyen en el psiquiátrico de Santa María de la Pietà a finales de la guerra y lo cambian 2 años después a Volterra, cerca de Florencia. Entonces, de alguna manera, se estaba hablando de una época muy difícil para Italia, que ya eran los últimos días de la dictadura fascista de Mussolini. Y claro, en ese momento empezó una etapa muy violenta en México, que ustedes saben mejor que nadie a lo que me refiero. El país estaba y sigue azotado por una oleada de violencia. Y de alguna manera también sentía ese paralelismo. Nanov en el muro habla de estas muertes en la Segunda Guerra Mundial y también habla de cómo los psiquiátricos
fueron usados también como una especie de cárceles o pequeños campos de concentración para quien no estuviera de acuerdo con el régimen, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya hacia el final de esta escritura, hace 10 años, cuando empieza esta oleada que azotó más que nada los estados del norte del país, en México, creo que fue en el momento en que yo me sentí realmente Nanof, ¿no? Él estaba describiendo lo que había pasado al final en la Italia fascista y yo de alguna manera interpretaba toda esa violencia en lo que estaba sucediendo en mi país, y de cómo muchos mexicanos estaban dejando la vida gracias al crimen organizado, que no es es un poder fáctico, pero de alguna manera no deja de ser un poder como fue la dictadura fascista, ¿no? Me tomo un pequeño respiro, Sí. porque lo necesito más yo, por supuesto, que usted, porque ya tiene muy cuajada todas sus vivencias. Tomo un respiro y continuamos. Pues Ángel, si te parece, me gustaría leer esta parte que he encontrado muy bella, porque es Enci hablando. En todo el libro es Enci la que le está dando voz a Nanof. Voy a leer este fragmento, 3 fragmentos, en donde está Encia Verducci hablando por y en la voz de Nanof. Me arrancaron los ojos aunque las cuencas están llenas del cielo de Toscana, espejos azules, 2 gotas suspendidas inmóviles que observan el mismo muro de arcilla cada mañana. Me desgajaron la visión del mundo, dicen ellos. La nieve manchada con la eyaculación de nuestros asesinos. Las colinas minadas con el silencio de nuestros asesinos. La mar resguarda el peso y el plomo de nuestros asesinos. La córnea es más ligera y nada calla la verdad del aire, el desplazamiento de la nube, las formas de la nube, la fragilidad flotando sobre nuestras cabezas. En esta brevedad de Volterra, paraíso de higiene mental, el mundo posible es el cielo. Maestra Encia, la segunda parte de esta obra, para efectos del análisis o del recuento, tiene que ver de la traducción que hace usted de todo este vivencia, de todo este fenómeno, de todo este análisis ya en poesía. Pienso en lo que usted quiera, en décimas, en tercetos, en rimada, no rimada, verso libre, poesía moderna, el clásico de la poesía. Tiene usted, hace una traducción poética pues de esto. ¿Cómo fue pensando, cómo fue dilucidando lo que iba a escribir y cómo lo iba a escribir? Eso es una pregunta muy interesante. Yo siempre, parte de mi vida profesional ha sido haciendo entrevistas. Me gusta mucho la entrevista y la ejercí. Tuve un programa en TV UNAM muchos años de entrevistas a escritores latinoamericanos y de pronto, reflexionando, pensé que una persona que sufre insania, ¿no?, o debilidad de la mente o locura, como se le quiera llamar, no tiene un discurso lógico, o al menos para nosotros. Para él sí, dentro de su lógica es lógico lo que está diciendo. Entonces dije, normalmente los médicos hacen, los psiquiatras, las enfermeras, quien haga la entrevista, los psicólogos, hacen preguntas y no tienen por qué contestar quien tiene un problema psiquiátrico con cierta lógica, o no con la lógica que esperaríamos usted o yo. Claro. Entonces dije, no importan las preguntas, lo que importa son las respuestas. De ahí se desprenden 5 diálogos, que son, cada uno de los diálogos es diálogo en el psiquiátrico de Volterra 1, 2, 3, 5, ¿no?
cada pregunta está numerada, pero no sabemos la pregunta. Y nada más se sabe la respuesta, que es la que da Nanof. Y que no solo habla de él, también habla de otros casos. Que eso es lo que él hizo en el muro, nada más que en poesía había que traducir, llevarlo al papel, ¿no? Habla de otros casos en su muro que están no todos, algunos están... Tome el libro, algunos están en el libro, ¿no? Sí. Perdón, esos son subrayados no, que me ayudaron un poquito a medio... Aquí donde dice el expediente 241167, luego acá vamos a ver el expediente 221158. Cada uno de esos expedientes es una experiencia de otro enfermo mental que el propio Nanof va contando. ¿Cómo se da esta estructura? A mí me parece importante. Ahora estuvo en la feria del libro el gran poeta Raúl Zurita. Ah, sí, claro, fue el que cerró el Encuentro Internacional de Escritores. Bueno, somos grandes amigos hace muchos años, he sido su editora, le he editado varios libros. Y vino a México en el 2003 o 2004, no me acuerdo bien el año. Y bueno, nos vimos para comer y luego estuvimos conversando toda la tarde y le platiqué a Raúl que había empezado a hacer estos diálogos y le mostré el primer diálogo, nunca lo voy a olvidar. Estuvimos conversando mi lógica era que que sabíamos siempre las respuestas, pero nunca las preguntas. Y decidimos, y lo digo en plural, de alguna manera, que esa iba a ser la estructura del libro. ¿No? No sabía en ese momento cuántos diálogos iban a hacer, no sabía, pero ya tenía la primera estructura de los diálogos. Y son, de alguna manera, el modelo se repite en cada diálogo. Sí. Luego, de manera entre diálogo y diálogo, hay distintas secciones. Una que tiene que ver con Postal, se llama Postal Pabellón Ferry, que tiene que ver con el pabellón donde él estaba y con unas tarjetas, y eso es un hecho real, no es inventado. Nanof o Fernando Oreste Nanetti le escribió una serie de tarjetas a una mujer llamada Milena. Sí. Esa mujer nunca existió. O sea, fue un invento. Se la inventó y en los archivos de la ciudad de Volterra se encuentran esas tarjetas y ahí, basado en esas tarjetas, se hicieron esos poemas. Otra parte está dedicada a la tabla periódica, que además este año cumplió 100 años. Sí, claro. Y eso a partir de un ejercicio de Primo Levi, de un libro precioso que se llama La tabla periódica, que él era químico, y que está basada en los elementos de la tabla periódica, pero él hizo cuentos y yo dije, bueno, si Primo Levi se permitió hacer eso, además era químico y un gran escritor, en narrativa, yo debería intentarlo, porque una de las cosas que hizo Nanof fue hacer una tabla periódica alternativa a la de nosotros. Y otra parte tiene que ver con otros casos psiquiátricos de artistas muy importantes. Entonces, y otra parte es una imaginación de un sueño de Groenlandia del propio Nanof. Sí. La rememoración que hace, la añoranza de Groenlandia. Dios santo de mi vida. ¿no? Sí. Entonces eso suele ser muy interesante. Así surge la estructura de este libro. Nos tomamos un segundo respiro, ¿le parece? Y vamos por la tercera parte. Estimados televidentes, estamos platicando con mi queridísima Encia Verducci a propósito de Nanof. Edición Vaso Roto. Ya sabemos quién es Vaso Roto, Janet Clarion, que conocemos perfectamente y admiramos y casi reverenciamos la labor editorial que hace en nuestro país. Continuamos. No, yo no conozco mi cuerpo ni el deseo al inicio del siroco. No reconozco esa fosforescencia en la punta de los dedos. No sé quién es el otro en el espejo con las encías abultadas. Ese que escribe ecuaciones en el vacío y repite hasta el cansancio con los testículos al aire, lo que no mata fortalece.
Lo que no mata fortalece, lo que no mata fortalece. No, yo no conozco mi cuerpo, pero voy hacia mí. Pues mi creencia, bueno, ya todo esto me lleva pues a la siguiente pregunta. ¿Hay un desgaste emocional como lo tiene el artista que está representando? Bueno, el que representaba a El Loco durante tantos años, Carlos Ancira, por decir algo. Claro. Hay un desgaste, una pérdida de kilos incluso de una actuación a otra. ¿También usted sufrió algún desgaste emocional o algo? Sin querer aparentar como claro. Que ay, sí me costó mucho, no. Sino que hay un trabajo. Bueno, fueron muchos años de estar con el tema, fueron muchos años de no escribir algo distinto en poesía, ¿no? De investigar solamente este caso, que sí, evidentemente hubo un desgaste. Me sentía fatigada mentalmente y sentía que yo sabía que tal vez no vuelva yo a escribir algo igual. Estoy casi segura que no. Yo también creo, y no porque por incapacidad, sino por el proceso. Por el proceso, sí. ¿No? Ahora empezaré y llevo un año con un nuevo proyecto, pero sí me desgasté y necesité como 3 años antes de poder volver a escribir. ¿Qué quiero decir? Notas periodísticas, reseñas, entrevistas. Eso lo puedo hacer, no hay problema. Pero en materia de creación tuve que volver a empezar, porque de alguna manera estuve tantos años con el tema, investigando al tema, pensando en el tema, durmiendo, comiendo, caminando con el tema, que es lo normal, que tenía como que deseducarme, ¿no? Claro. Porque si no, lo que acabaría yo haciendo es otro Nanov y tal vez no tan intenso y tal vez no tan bueno. Creo que el artista, cuando ya encuentra un área de confort, estamos a un paso de perder al artista. Siempre hay que hacer algo nuevo, hay que arriesgarse. Yo hice lo que tenía que hacer, arriesgué todo lo que podía en este libro, pero creo que el nuevo proyecto, que es igual de complejo, en otro tenor, nada que ver con esto, completamente otro tema, será, también me arriesgaré, nada me dice que lo haré bien, ¿no? Pero es un riesgo, pero creo que entendí, después de concluir este libro y entregárselo a Janet Clarion para que me dijera si le gustaba, para que fuera parte del Fondo Vaso Roto, dije, tengo que cortar con esto, me tengo que deseducar, tengo que descansar y volver a empezar. Es como volver a empezar de cero. Por supuesto, y ahora justamente este planteamiento, ya estoy en la última pregunta, pero sé que usted, no sé qué tanto le ayudó a curarse o a tener esta otra suerte de compromiso, perdón por el verbo curarse, a lo mejor no es el adecuado. Vamos, usted cultiva el cuento, por lo que sé. Sí. Tiene un premio también literario. Un premio nacional de cuento, sí. Y también toda proporción guardada, no me toca a mí establecer diferencias, no soy quien, pero exige el mismo compromiso con la palabra, o un compromiso semejante con la palabra, con el planteamiento. Uno sirvió al otro, porque el cuento, en fin. Bueno, he dejado de escribir cuento hace un buen rato, más bien me he dedicado a la poesía, pero ahorita más bien llevo también trabajando muchos años en un libro de ensayos. Es un libro sobre cine y literatura y en específico es sobre las obras literarias que inspiraron las películas de Luchino Visconti, que es un gran director de cine, pero que las nuevas generaciones no lo conocen. Y esto se debe a que yo hice mi tesis de licenciatura basado en la versión cinematográfica y literaria de La muerte en Venecia de Thomas Mann. Pues es una película de tesis. Sí,
que fue dirigida por Luchino Visconti. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que de las 18 películas de Visconti, hay 12 basadas en obras literarias. Además, obras literarias que no han sido traducidas al español, algunas de ellas. Eso también es muy interesante. Claro. Entonces, es algo que de manera paralela con el Nanov, con el anterior libro, El bosque de la hormiga, lo empecé a desarrollar, porque aparte hay que leer la obra de cada autor literario, más la película. Entonces, por ejemplo, el extranjero de Camus, leer toda la obra de Camus y escribirla y hacerla. Entonces, lo que me ayudó también digamos, a campechanear y a equilibrar fue el libro de ensayos sobre Visconti. Pues con esto se me ocurre una conclusión, pues bueno, simplemente basada en lo que estoy escuchando de usted. Tenemos ciencia para rato. Y eso pues sí, por lo que veo, me da mucho gusto. Ojalá y mi voz sea mía, es decir, de Ángel, y se cumplan muchas cosas. Ojalá. Un privilegio haber platicado maestro, con usted. El privilegio es completamente mío. No sabe lo agradecida que estoy por esta entrevista. Y muchas gracias al TEC de Monterrey, a Vaso Roto y a la gente de Monterrey que ha sido tan amable y generosa conmigo en esta visita a Monterrey. Gracias. Pues nosotros, estimados televidentes, estamos igualmente agradecidos con esta plática, con esta charla. Ojalá ustedes la aprovechen como nosotros la hemos aprovechado. Y no está por demás, mostrar el libro para que ustedes por ahí lo busquen. Simplemente Editorial Vaso Roto, de por sí hay calidad en todo lo que muestra Editorial Vaso Roto. Se vayan al libro Encia Verducci, Nanov. Siempre las presentaciones son características de todo lo que es el Editorial Vaso Roto. Así que síganle la pista. Muchas gracias de veras por habernos atendido en un programa más de Café con Ángel. Maestra, muchas gracias. Un placer. El expediente 241167 ha capitaneado más de 700 vuelos con barbitúricos. Ha visto la diversidad de la luz en el espectro solar. Ha soñado que su madre le sonríe detrás del vidrio que lo separa en el pabellón. Con sus manos cubrió las pequeñas cicatrices, las hendiduras de la aguja hipodérmica. No quería perforar el sueño, horadar el cielo. Madre efedrina, rescátame. Madre de todas las anfetaminas, devuélveme la voluntad por un instante. Escucharé 100 gritos y 100 gritos más. Se anidarán en mi cabeza. Señora adrenalina, devuélveme la paz alterada de quienes viven sin saber de estas paredes y barrotes que me resguardan. Lo hallaron colgado en el árbol de olivo, desnudo. Una mosca erraba por sus labios. Este es el dolor de Nanov y lo que Encia Verducci ha rescatado para nosotros.